Bien, buenas noches chicos, me presento, yo soy Andrea Palomino y bueno, voy a ser su asesora en este curso. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos a ir viéndolo durante la clase. Bueno, según su sílabo, la clase correspondiente a hoy es vértebras y columna vertebral. De hecho, es un tema bastante, bueno, es uno de los temas bastante manejables a comparación de bueno, de los demás temas que vamos a ir viendo. Bien, para esto nosotros vamos a comenzar hablando de la columna vertebral. ¿Alguno de ustedes tiene como que alguna idea previa sobre columna vertebral o alguna idea que se les venga respecto a esta clase? Sería importante para poder ir correlacionando con lo que vamos a ir viendo más adelante. Bien, cuando nosotros hablamos de la columna vertebral, forman parte del raquis. Eh, bueno, la columna vertebral también tiene diferentes nombres, ¿no? Como por ejemplo, bueno, raquis, también está dentro de la espina dorsal, la espina vertebral, ¿no? También conocidas como con estos términos. Bien, la columna vertebral es muy importante porque cumple tres funciones que nos ayudan a realizar diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, la columna vertebral nos proporciona soporte, proporciona protección y nos proporciona movimiento. Ahora, ustedes dirán de qué manera, ¿no? Nos brinda soporte, de qué manera, a qué protege, o qué es lo que, o sea, movimiento de qué, ¿no? O sea, de qué estás hablando. Bien, pues en la columna vertebral hay un conducto vertebral donde se encuentra nuestra médula espinal, ¿no? Nuestra médula espinal va desde de la primera vértebra, ¿no? Cervical hasta el coxis. Bien, entonces, como yo les decía, bueno, como ya por ahí vi que habían escrito raquis, es uno de los nombres, ¿no? Que también usan para referirse a la columna. Ahora, esta, como tal, va a estar compuesta por 33 vértebras, ¿no? Que, bueno, van a ser estas piezas óseas que van a estar superpuestas y que van a estar conectadas por estos discos intervertebrales. Como les dije, va a tener diferentes funciones, como lo va a ser la protección, sostén, movimientos, y claro, también inserciones musculares, porque como vemos aquí, los músculos van a ir adheridos a estos, ¿no? Entonces, y esto va a tener correlación con los diferentes, con lo que vamos a hablar más adelante, con, bueno, por ejemplo, las curvaturas o el tema de los músculos, cómo los músculos van a ejercer este movimiento, ¿no? Para que puedan cumplir una función entre estas. Bien, yo les había hablado de que, bueno, esta columna vertebral iba a estar conformada por huesos, no solamente por eso, sino que también vamos a encontrar tejidos, músculos y tal. Pero si hablamos de huesos, hacemos referencia netamente a las vértebras. Ahora, las vértebras van a estar clasificadas según las regiones en las que se encuentren, ¿no? Y de eso vamos a ir hablando aquí. Bien, las vértebras van a tener una estructura eh, básico, o sea, una estructura que se tiene que cumplir como tal, pero van a ir variando algunas características y van a depender de la región en la que se encuentren. Ahora, nos preguntaremos cuáles son estas regiones. Justo habíamos visto, por ejemplo, ¿no? Vemos en esta imagen, vemos que se van a clasificar en vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, tendremos también lo que es el sacro y el coxis. Bien, si hablamos nosotros de las vértebras, aquí vamos bueno, mostrar un poco más sobre su estructura, ¿no? Una vértebra típica va a contar con su arco vertebral y con su cuerpo vertebral. Si pueden visualizar ahí la pantalla, van a ver que la estructura azulita vendría a ser este cuerpo vertebral y lo que corresponde a esta estructura de color amarillo va a ser todo lo que es el arco vertebral. Y ahora, ¿nosotros qué cosa vamos a encontrar en este arco vertebral? Bien, vamos a encontrar pedículos, vamos a encontrar láminas, apófisis, ¿no? Y en estas vamos a encontrar a la espinosa, la articular y las transversas. Entonces, nosotros aquí podemos identificar, bueno, desde una vista anterior, por acá abajo, por una vista posterior,
veremos a la apófisis transversas, que van a ser estas estructuras que van a ir laterales, ¿no? Vemos que son prominentes en las zonas laterales de este arco vertebral, ¿no? Vemos que luego también van a estar situadas ahí las láminas, que van a ser también como que una especie de pared que va a formar este arco, ¿no? Ahora, como que la apófisis más predominante y lo que ustedes incluso si se palpan la espalda, como que van a poder saltar, van a poder como que notar que hay una especie de prominencia. Eso es lo que nosotros conocemos como la apófisis espinosa. Creo que sí lo podemos, ¿no? Como que lo podemos palpar. Ahora, la apófisis transversa, ¿será algo que nosotros como que podamos sentir, ¿no? Palpar acá? No, ¿no? El cuerpo vertebral, vemos ahí también que está el agujero vertebral y es por donde va a pasar la médula espinal, ¿no? Bien, dentro del cuerpo, bueno, el cuerpo vertebral de por sí va a ir variando de tamaño y esto va a depender de en qué zona se va a encontrar esta vértebra, ¿no? Van a ir como que de menos a más. Entonces, y esto también va a ir en correlación con su función, porque, bueno, aquí vamos a ver una especie más de movimiento, ¿no? Que va a ir acorde con eso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que puedan tener respecto a lo que he ido explicando? Vamos a ir viendo las diferentes características que tienen las vértebras, ¿no? Porque van a ir variando, como les dije, pero básicamente es como que esta estructura la que se va a ir cumpliendo en la mayoría, ¿no? Como que siguiendo este patrón. Ahora, hay vértebras también que se van a fusionar y eso va a depender en la región en la que se encuentre. Por ejemplo, si hablamos como que de la zona sacrocoxigia, entonces vemos que ya ahí las vértebras, pues como tal, sí van a estar fusionadas y no van a cumplir una estructura similar a las anteriores. Hasta aquí, ¿quieren aprovechar en hacer alguna pregunta? Para si no, ir continuando. Ustedes me van diciendo. Todo Por Bien, ahora todo claro, señor. ok, bien. Bueno, entonces habíamos dicho que, para recapitular un poco y seguir avanzando, habíamos dicho que la columna vertebral no iba a ser esta especie de estructura que era compleja, ¿no? Que va a combinar lo que es el soporte, la flexibilidad, la protección. Y ahora nosotros estudiamos esta estructura para poder comprender diferentes patologías el sistema musculoesquelético y nervioso también, ¿no? Entonces, bien, vamos a ir viendo, aquí está, bueno, las vértebras. Bien, les había dicho que estas se van a dividir, lo que respecta a columnas, se van a dividir por zonas, ¿no? Aquí creo que no está. En esta imagen voy a poder explicarles un poco mejor. Bien, aquí vemos, por ejemplo, la región cervical, ¿no? Vemos que esta va a contar con 7 vértebras cervicales. Por acá vemos la región torácica, ¿no? Que va a contar con 12 vértebras torácicas. Por acá vemos la región lumbar, que, bueno, como tal, va a contar con 5 vértebras lumbares. Por acá está el sacro, ¿no? Y el coxis, que va a ser esta fusión de las vértebras, ¿no? Como tal. Bien, bueno, las características comunes de la vértebra, que justo ya habíamos visto: cuerpo vertebral, arco vertebral, agujero vertebral, las apófisis, en este caso, bueno, espinosa, transversa, articulares, y bueno, acá vamos a ver las particularidades de cada vértebra. Vamos a comenzar con las vértebras cervicales. Aquí. Bien, tenemos que estas vértebras cervicales em, lo que va a destacar, por ejemplo, lo de aquí, va a ser la C1 y C2, ¿no? Que también son conocidos como el atlas y el axis, que tienen como que este nombre propio, que tienen características únicas, ¿no? También cuenta con un agujero transverso. Acá vamos a ver que va a haber pedículos, ¿no? Que son estas porciones que van a unir las apófisis transversas al cuerpo. Por ahí también tendremos las láminas que van a ser eh,
forma cuadrilátera, ¿no? Va a tener un diámetro transverso mayor que el vertical. Luego tenemos la apófisis espinosa, las apófisis articulares. En el caso de las apófisis espinosas, bueno, este va a ser pequeño horizontal y va a haber esta vituberancia, ¿no? Que va a ser característico. Ahora, la apófisis articular van a haber dos superiores y dos inferiores. Respecto al cuerpo, es una apófisis semilunar, como ven aquí, ¿no? O también conocido como un cinar, ¿no? Va a haber un foramen o agujero vertebral que va a tener una forma triangular. Ahora, eso también va a tener como que ciertas formas características dependiendo de las zonas, ¿no? Por ejemplo, algunos son circulares, y lo vamos a ir viendo de acuerdo a eso. Vamos a ver que el cuerpo vertebral también va a ser mucho más grande en otras zonas, ¿no? En lo que respecta a la apófisis transversa, aquí vamos a encontrar forámenes transversos. Y es que por aquí van a ir lo que nosotros conocemos como la estructura de la arteria vertebral, las venas vertebrales y el nervio vertebral, ¿no? Como que todo este paquete, ¿no? De arteria, vena y nervio. Entonces, luego encontraremos al tubérculo anterior de la apófisis transversa y al tubérculo posterior de la apófisis transversa. Bien, ya hemos hablado un poco de lo que tiene esta vértebra, pero ahora vamos a identificarlo en esta imagen, ¿no? De acá vamos a hablar desde la C3 hasta la C6. Vamos a omitir por un momento a la C1, C2, C7, que como yo les había dicho, al menos la vértebra cervical 1 y la vértebra cervical 2 tenían un nombre particular. ¿Se acuerdan cuál era? El que el esposo les había comentado. Les había dicho eh, que uno era el Atlas, y no sé si se acuerdan del otro, que era, bueno, en este caso C2. Bien, el atlas y el axis. Ya, vamos a señalar ahora en esta imagen un poco para acordarnos, ¿no? Porque bueno, hubiera sido genial que tengamos un hueso y podamos como que identificar cada estructura, pero vamos aquí a adaptarnos y a señalarlo en esta estructura, que creo que les va a ayudar bastante también. Esta imagen me parece bastante buena para poder ir repasando como que la anatomía. Bien. Esto de aquí, vamos a comenzar desde lo más prominente, ¿no? Lo que podemos nosotros identificar más rápido. Y eso va a ser esta apófisis. ¿Qué tipo de apófisis será la siguiente? ¿Será espinosa? ¿Será transversa? ¿Será articular? Bien. Em, sí, creo que por ahí habían escrito en el chat. Es apófisis espinosa. Bien. ¿Esta qué característica tenía? Era que era bituberosa. Y aquí podemos ver, bituberosa. Vemos. ¿Eh? Hay como que estas dos especies de cuernitos. Bien. Esto de aquí van a ser nuestras láminas, ¿no? En ambos lados, que van a tener en este caso de esta forma cuadrilateral. Por aquí tendremos, eh, bien, por acá tendremos la apófisis transversa. Pero por aquí, por ejemplo, vamos a encontrar estos dos tubérculos que les había dicho. Toda esta zona de acá, que se la puede identificar, es la apófisis transversa. Pero estas dos zonas de acá voy a anotar, apófisis, estas dos zonas van a ser los tubérculos que vamos a encontrar en esas apófisis, y este va a ser el tubérculo anterior, y este va a ser el tubérculo posterior.
Bien, ahora, ¿qué más encontraré aquí? Por ejemplo, acá está el foramen vertebral o el agujero vertebral, también como lo conoce. Y aquí encontraré al cuerpo vertebral. Pero acá voy a identificar algo bastante interesante, que es característico también. Vamos a encontrar a las apófisis semilunares, que son estas que están acá, eh, en este caso acá también. Esas serán las apófisis semilunares que están en el cuerpo vertebral. ¿Está bien? ¿Hasta aquí todo claro para ir avanzando? Ustedes me dicen si hay algo que quieran repetir o no haya quedado tan claro. Em, Dice, entonces la apófisis transversa también sería bituberosa. La apófisis transversa. Sí, también, bueno, si lo vemos de este modo, sí, ¿no? Porque se va a ramificar en tubérculos, como acá en este caso vamos a encontrar el tubérculo anterior y el tubérculo posterior. Esto, la pregunta, ¿esto pasa en todas las vértebras? No, no, no. Este caso, bueno, es una característica particular de las vértebras cervicales y de hecho, por ejemplo, hacemos una excepción con la C1, C2, o en este caso también C7, porque tienen otras características particulares. Pero por eso, si acá ven, está resaltado desde la C3 hasta la C6 para que ustedes puedan identificar como que esta característica como patrón en las vértebras cervicales, ¿no? Que tiene una apófisis espinosa bituberosa, también la apófisis transversa bituberosa, y acordarnos que algo característico es que vamos a encontrar esos forámenes transversos. Acuérdense que foramen es sinónimo de agujero, ¿no? Entonces, ustedes no sé si visualizan esos puntitos rojos, son círculos rojos que se ven acá. Voy a maximizar la pantalla para que puedan verlo. Esto es característico de las vértebras cervicales, ¿no? ¿Y qué les había dicho que discurrían por esta zona? La arteria vertebral, las venas vertebrales y también el nervio vertebral, ¿no? Vamos a poner aquí vamos a poner la van. Vena, arteria y nervio. ¿Está bien? Bien. Algo adicional para poder aprovechar y cerrar lo que es cervicales. Voy a continuar con torácicas. Igual sí que algo pendiente más adelante quieren volver a preguntar, no hay ningún problema. Podemos hacer una pausa. Bien, ahora vamos a hablar de las vértebras torácicas. ¿Cuál será la diferencia? Habrá muchas características diferentes. Bien, las vértebras torácicas son 12, ¿no? Va de T1 a T12, y estas también, como tal, van a estar constituidas por pedículos, láminas, apófisis espinosas, transversas del cuerpo vertebral, el foramen vertebral, que en este caso, por ejemplo, en las cervicales eran triangulares, pero en las torácicas van a ser circulares. Y las apófisis transversas aquí ya no van a ser bituberosas, ¿no? Acá vamos a encontrar que bueno, en la cara anterior de este vértice va a presentar estas carillas articulares que son costotransversas, ¿no? También vamos a encontrar esta fosita costal de la apófisis transversa, ¿no? Que van a ir unidas a lo que van a ser la tuberosidad costal. Lo que respecta a los pedículos, ¿no? Que bueno, que van a unir las apófisis transversas al cuerpo vertebral, ¿no? Y lo que respecta a las, por ejemplo, las láminas, estas sí van a ser cuadradas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos que las cervicales eran cuadriláteras, ¿no? Que tenían más forma de un rectángulo en realidad, ¿no? Y bueno, en este caso sí van a ser cuadradas, ¿no? Porque a sus lados, bueno, van a estar iguales. Aquí en este caso, el diámetro transverso va a ser igual al vertical. En el caso de las cervicales, no sé si se acuerdan, pero el diámetro transverso era mayor que el vertical. Bien, ahora respecto a la apófisis espinosa va a ser grande, va a ser oblicua, ¿no? Ya no va a ser bituberosa. Y en las apófisis articulares van a haber dos superiores y dos inferiores. Eso con lo que respecta a reconocer
a reconocer qué estructuras podríamos encontrar, ¿no? Podemos encontrar en las vértebras torácicas. Ahora vamos a identificar las partes. Si hablamos, por ejemplo, de las láminas, acá vamos a ver las láminas cuadradas. Por acá estará el cuerpo vertebral. Por acá encontraremos el agujero vertebral. Y, ¿qué más? ¿Qué más podrían reconocer? Por ejemplo, la apófisis espinosa, que no es vituberosa, ¿no? Las apófisis transversas. Bien, aquí, por ejemplo, vamos a dejar un espacio para colocar esas hemicarillas que les hablaba, ¿no? Y ese, por ejemplo, esa carilla articular costotransversa, que en esta imagen no se puede visualizar bien porque está en una vista anterior, pero, por ejemplo, en esta que tiene una vista lateral, podemos identificar acá. Esto será nuestra apófisis transversa y aquí nosotros encontraremos a nuestra carilla articular costotransversa, ¿no? Que lo vamos a escribir también acá. Costo transversa. Bien, y por ejemplo acá tenemos el cuerpo vertebral, que es lo de acá. Y les había dicho que esta iba a presentar una especie de hemicarillas, ¿no? Que son estas fositas. Son estas fositas costales, en este caso inferiores, porque están en la zona inferior. Y lo colocaremos de ese modo. Fosita, no, fosita costal inferior. Bien. ¿Todo claro con lumbar? ¿Alguna, alguna duda para poder responder? Hemos también hecho como que una especie de cambio de vista acá para ver las otras estructuras que también podemos encontrar en estas vértebras. Bien, vamos a continuar con la siguiente región, que va a ser la región lumbar. Aquí nosotros vamos a encontrar las vértebras lumbares, ¿no? Estas van a ser 5 vértebras, ¿no? Va a ir de L1 a L5. Por ejemplo, acá vemos una vista posterior superior. Esta va a ser una vértebra lumbar, ¿no? Acá vemos que también va a estar compuesto por pedículos, em, que bueno, estos pedículos van a ser estas partecitas que se van a unir a las apófisis transversas, ¿no? Apófisis transversas, van a unir las apófisis transversas al cuerpo vertebral, ¿no? ¿Qué más? Las láminas van a ser cuadriláteras, van a haber un diámetro vertical mayor al transverso en este caso, a diferencia de, por ejemplo, las cervicales que era viceversa, ¿no? El transverso era mayor que el vertical. Las apófisis espinosas, bueno, no sé si me he dejado de entender, pero justo esto que está señalado, está como que un cuadrilátero con líneas rojas, es lo que se conocen como las láminas, ¿no? Esta estructura son las láminas. Bien, la apófisis espinosa en este caso va a ser cuadrilátera, horizontal y va a ser más gruesa, ¿no? A diferencia de las otras dos. Las apófisis articulares van a haber dos superiores y dos inferiores. Luego el cuerpo, vemos que en el caso de las lumbares es mucho más grande, más voluminoso. El foramen vertebral va a ser más pequeño. Entonces, como que sí, pasa todo lo contrario, ¿no? El cuerpo en las cervicales son más pequeños y el agujero es más grande, y en lo que va cambiando de región, vemos que el cuerpo vertebral es mucho más grande, pero el agujero es más pequeño. Bien, el foramen vertebral también, bueno, tiene forma triangular. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, triangular.
y las apófisis transversas están aplanadas, ¿no? Acá lo pueden ver. Apófisis transversas. Bien, hemos visto las particularidades de cada tipo de vértebra de las regiones. Vamos a pasar a sacro y coxis, pero quiero estar segura de que no hay ninguna duda. Si hay algo más que quisieran preguntar, podemos aprovechar para seguir avanzando con el tema. Aquí había visto que Es había... que, disculpa, yo tengo una pregunta. Es que estaba leyendo un resumen y leí que decía que las costillas se articulan en el cuerpo y la apófisis transversa de las vértebras dorsales, pero no entendí muy bien a qué se refería o sea, con que se articule en la apófisis transversa. ¿Cómo se articula en la apófisis transversa? ¿Se puede hacer Ya, eso? sí, bueno, justo como les comentaba, la columna vertebral eh, cumple diferentes funciones, ¿no? Como tal les había dicho, sostén, protección, movimiento y tal. Cuando dice que se articula a la región dorsal, hablamos de lo que son las vértebras torácicas, ¿no? Cada apófisis, sí, a ver, voy a ir a las vértebras torácicas. Bien, aquí, por ejemplo, en las apófisis transversas, se van a articular, o sea, es una especie de unión, así como entre vértebra y vértebra hay discos intervertebrales que ayudan a que estos se unan y que quede de una manera más compacta. Igual pasa, este, para que se forme bueno, en este caso, como que para que se unan las costillas, ¿no? Y toda nuestra caja, bueno, torácica, ¿no? Y como que proteja todos los órganos que van a estar dentro, va a haber esta especie de unión, que sí puede pasar, sí, porque como que las vértebras están diseñadas para poder unirse a estas costillas, ¿no? No sé si puedo compartir una imagen que como que lo especifica un poco más. A ver, vamos a ir para... em, ya, no sé si acá se puede ver. Esto de acá vendría a ser nuestra apófisis transversa, ¿no? Y vemos que aquí hay una especie de unión. Esa unión es la articulación, ¿no? No sé si se puede ver la pantalla aquí. Me dicen si justo maximicé. Sí, sí se puede ver. Bien, voy a acá hacerle ya, acá, no, ya. Justo yo les había hablado de esta unión costovertebral, ¿no? Esta articulación costovertebral es lo que permite esta unión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber la articulación de la cabeza costal que se va a dar entre la costilla y las fositas costales, ¿no? Superiores e inferiores de los cuerpos vertebrales. Ahora, estas de aquí van a estar envueltas o reforzadas por ligamentos, que vamos a encontrar el ligamento em, intraarticular de la cabeza costal, ¿no? Y el ligamento radiado también. Ahora, hay una articulación costotransversa. Esta se va a dar entre el tubérculo de la costilla, que es justo lo que venías preguntando, y la apófisis transversa, en este caso, la vértebra torácica, ¿no? Y esta va a estar reforzada por los ligamentos costotransversos. Entonces, aquí la articulación es costovertebral y el ligamento que va a reforzar esa articulación va a ser los ligamentos costotransversos. Lo voy a anotar aquí para que también no se borre esa información, pero esto como para confirmar que lo que estabas leyendo en tu resumen, o sea, sí es verdad y se explica por esto, ¿no? Por esa articulación.
Y también, si no sería solo en la apófisis transversa, porque yo cuando leí me dio a entender que se articulaba en el cuerpo, y eso me confundió. La pregunta era si se articulaba con el cuerpo. No, esta, ese tubérculo de la costilla se articula como tal, con la apófisis transversa de la vértebra torácica, ¿no? Y, o sea, si es que llegara a venir una pregunta respecto a eso, o sea, la primera opción que van a marcar va a ser eso. Si les dice como que, y bueno, va a estar reforzado, ¿qué otra estructura se van a encontrar? También van a encontrar los ligamentos costotransversos. Eh, Creo que Armando también escribió. No sé si pueden prender también su micro, sería genial porque a veces como que no logro ver también lo que ponen en el chat. Pero sí, respondiendo a eso, se va a unir con la apófisis transversa y bueno, es importante que se acuerden. O sea, como que ahí no varía tanto los nombres, la verdad, son un poco más fáciles de memorizar. Bien, voy a anotarlo acá. Articulación, costo transversa. Costo de costilla, transversa de la apófisis transversa y que les dije que iba a estar reforzada por el ligamento costo transverso. Bien. Eh, bueno, como tal, estas articulaciones lo que nosotros nos permiten, y una de las cosas por la que se cumple la función de la columna, ¿no? Es que permite ese grado de movimiento, ¿no? ¿De qué? Por ejemplo, de la respiración, durante la respiración, en lo que es la elevación y el descenso de las costillas, ¿no? Cuando inhalamos y exhalamos. Bien, ahí entra a tallar esta estructura. Bien, vamos a volver a seguir explicando sacro y coxis. Bien, aquí en el sacro nosotros vamos a encontrar estas cinco vértebras fusionadas, ¿no? De cuatro, bueno, cinco vértebras. Algunas como que yo particularmente como que, por ejemplo, en el néter sale como cinco vértebras. En algunas otras resúmenes que ustedes pueden ver, eh, o sea, como que solamente consideran cuatro. Pero como yo les había dicho, a diferencia de las otras vértebras de las diferentes regiones o de las anteriores regiones, estas van a estar fusionadas. O sea, estas van a parecer que fueran una estructura sola, pero en realidad, ¿no? Como que hay cinco vértebras aquí. Bien. Ya. Estas, bueno, como tal, como dije, se fusionan para formar el sacro y aquí vamos a reconocer las estructuras que vamos a ver desde una vista anterior y una vista posterior. Ya. Bien, aquí nosotros vamos a poder reconocer estos agujeros. Estos van a tener el nombre de agujero sacros anteriores, como tal. Entonces nosotros reconocemos esta estructura y pondremos agujeros sacros anteriores. Y si aquí estamos en una vista posterior y también encontramos estos agujeros, bueno, por ende, ¿no? Se llamarán agujeros sacros posteriores. Pero aquí en esta vista posterior vamos a encontrar más estructuras anatómicas que en una vista anterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto señala los agujeros sacros posteriores. Esto que está de color verde va a ser el hiato sacro, que va a ser este orificio que se va a encontrar en la parte inferior del sacro. Bien, aquí encontraré a la famosa cresta sacra, ¿no? Que en este caso vamos a encontrar tres, tres, tres tipos de crestas. Vamos a encontrar la cresta sacra intermedia, la cresta sacra
media y a la cresta sacra lateral. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a ponerlo de otro color para que lo puedan reconocer. Acá vemos la cresta sacra intermedia y de este lado se puede ver la cresta sacra lateral. Ahí se está pintando lo que estoy marcando. Mm, sí, Las creo que sí, líneas ¿no? rojas. Sí, las líneas rojas. Sí, Sí. ya. Gracias. Y aquí la cresta sacra media. Bien. Entonces vamos a anotarlo. Y no se preocupen que este material que estoy usando luego se los voy a compartir. Ya. Esta es la cresta sacra intermedia. Esta de acá será la cresta sacra media. Esta es la cresta sacra lateral. Y finalmente encontraremos un orificio superior, o bueno, proximal en este caso, orificio proximal. Bien, acá vamos a ver también otra vista. No vamos a ver desde una vista inferior, vamos a ver la base del sacro, que también tienen estructuras anatómicas que vamos a identificar. En esta imagen vamos a encontrar estas dos especies de alerones, ¿no? Como que dos alitas. Estas son las alerones del sacro. Alerones del sacro. Este de acá será la superficie, superficie de la articulación lumbosacra. Bien, y aquí encontraré al orificio proximal del conducto sacro. Bien, y por ejemplo aquí desde la cara lateral izquierda vamos a encontrar a la cara articular. Esta va a ser, esto que ven de color verde es la cara articular. Ay, para el ilíaco. Esto de color lila, moradito, es la tuberosidad sacra. Bien, voy a hacerle zoom a esta parte para que... Bien, acá en esta parte distal nosotros vamos a encontrar ligamentos, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar la inserción de ligamentos. Inserción de ligamentos. Y ahora se preguntarán, ¿cuáles son estos ligamentos? Bien, acá vamos a encontrar dos. El primero va a ser el ligamento, para que puedan ver también la imagen, ya. El ligamento sacrotuberoso y el otro será el sacroespinoso, ¿no? O también conocidos como el sacrociático mayor y el sacrociático menor, ¿no? El sacrociático menor hace referencia al sacroespinoso. Entonces acá encontraremos al ligamento sacrotuberoso. Si en un momento no se llega a ver que estoy escribiendo en la pantalla, me avisan, por favor. Sacroespinoso. O también con el nombre de sacrociático mayor y sacrociático menor. Bien, estas son las estructuras que nosotros vamos a encontrar en el sacro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en el coxis? Que también van a estar las vértebras aquí fusionadas, ¿no? 4 vértebras fusionadas. Bien, aquí
Como tal, vamos a encontrar solo en la vista, en este caso pélvica, no en la vista dorsal. eh, no, no vamos a señalar ninguna estructura en lo que es la cara pélvica, ¿no? Acá sí. Vamos a ver que acá estará ven dos cuernitos, acá. Estas son las astas del coxis. Por acá encontraremos lo de morado, que es la base del coxis. Luego estarán las apófisis transversas, que tal vez se asemeja como a una vértebra grande, ¿no? Como que tal vez esas apófisis como que sí lo puedan reconocer. Son estas apófisis transversas. Luego está, aquí vamos a encontrar estas, bueno, vértebras, como les dije, que las cuatro vértebras que van a estar fusionadas, ¿no? Pero acá las vamos a mencionar como, por ejemplo, primera vértebra coxígea, segunda vértebra coxígea, tercera vértebra coxígea, y la cuarta que va a ser este vértice, ¿no? Entonces pondremos aquí. Esta es la primera vértebra coxígea. Esta será la segunda vértebra coxígea. Esta es la tercera vértebra coxígea. Y esta es la cuarta vértebra coxígea, ¿no? Que es el vértice. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí para seguir avanzando? Si quieren lo pueden poner en el chat o pueden prender su micro, no hay ningún problema. Me dan visto bueno para seguir con las demás. Justo habíamos hecho como que una especie de, habíamos separado lo que eran las vértebras cervicales, ¿se acuerdan? Habíamos hablado solamente desde la C3 hasta la C6 y le dije que nos íbamos a guardar la C1, la C2 y la C7 para el final, ¿no? Para poder tomarnos el tiempo de explicar. Por ejemplo, la C1 tiene ese nombre particular que es el atlas. Bien, este atlas tiene una estructura diferente a una vértebra cervical, ¿no? Tiene su, su propio, sus propias estructuras. Por ejemplo, acá vemos que el agujero es mucho más grande, ¿no? Acá encontraremos nosotros al arco anterior. Por ende, si hay un arco anterior, habrá un arco posterior. Y si esto está para este lado, entonces el arco posterior lo encontraré de este lado, ¿no? Arco posterior. ¿Qué más? El foramen o, bueno, agujero vertebral. También encontraremos estos agujeros transversos. ¿Se acuerdan qué pasaba en los agujeros transversos? Pasaba la arteria vertebral. Ujú, la arteria vertebral, la van, ¿se acuerdan? ¿Qué falta? La vena y... Ujú, sí. Acá encontraremos la apófisis transversa, ¿no? Y por aquí estarán estas carillas articulares superiores. Carilla articular superior. Esto de acá. Bien, esto va desde una vista inferior, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? El arco anterior, que ya lo habíamos visto, o sea, tal cual igual va a seguir el arco anterior. eh, bueno, el agujero vertebral también. Y lo único que va a ir variando realmente es que acá vamos a encontrar la carilla articular inferior, porque acá está el foramen transverso. Voy a escribir un poquito más rápido. El apófisis transversa.
Luego voy a mandárselos también, si gustan, en blanco, para que ustedes puedan practicar y puedan ir escribiendo en los cuadritos como que cada estructura, para que se acuerden un poco más y como que hagan memoria, ¿no? Bien, estas son las carillas articulares inferiores. Y finalmente, bueno, el arco posterior, que ya lo habíamos visto. Bien, aquí, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Ya, bien, hablamos de la estructura del atlas, ¿no? Que varía, por ejemplo, en lo que respecta a las demás vértebras. Pero, ¿qué más podemos decir de esta vértebra? Bien, aparte de que es la primera vértebra cervical y que, bueno, por lo que hemos visto tiene características únicas, ¿no? Porque esta va a sostener el cráneo, ¿no? Y también si vemos que no tiene cuerpo vertebral. Entonces, y tampoco tiene apófisis espinosa. Tiene apófisis transversa, tiene sus arcos, tiene sus carillas, pero carece de estas que hemos mencionado, ¿no? Estas estructuras. Entonces, habíamos hablado de este arco anterior que tenía esas carillas articulares, tanto superiores como inferiores, ¿no? Que estas van a estar para unirse, ¿no? Al diente del axis, que va a ser la segunda vértebra cervical. En la cara posterior, como de este arco, del arco anterior, se va a encontrar el tubérculo para el ligamento transverso, ¿no? Que hace que refuerza, ¿no? Que estabiliza el diente del axis. Es como también pasa con el ligamento costo espinoso, ¿no? Que les había dicho. Bien, luego está el arco posterior, que este posee un tubérculo posterior también y que va a reemplazar a la apófisis espinosa, que no tiene el atlas, ¿no? Y bueno, tiene un surco para la arteria vertebral, la vena vertebral, y el nervio vertebral. Bien, el agujero vertebral en este caso es mucho más amplio, ¿no? Para poder alojar la médula espinal y también el diente del axis, que ahorita vamos a ver la estructura también de esa vértebra, ¿no? Y bueno, en articulaciones que podemos encontrar en esta vértebra van a ser dos, que va a ser la articulación atlanto-occipital, que va entre las carillas superiores, que son las de acá, y los cóndilos occipitales, ¿no? Y estos que van a permitir movimiento, como tal, de flexión y extensión de la cabeza, ¿no? Como por ejemplo, asentir, ¿no? Y por ejemplo, si quiero negar, entra acá a tallar la otra articulación, que va a ser el atlanto axial. Y estas van en las carillas inferiores del atlas y unen las carillas superiores del axis. Y además de la articulación que vamos a encontrar entre el arco, en este caso anterior, del atlas y también el diente del axis, ¿no? Y esta permite también movimiento. Ahora, bien, vamos a ver las estructuras del axis. ¿Hay algo más que le gustaría que repita? ¿O tienen alguna duda o han leído algo en otro resumen de esto para poder complementar? Bien, aquí vamos a hablar. Justo había mencionado esos tubérculos que ya decía que me faltaba una imagen para poder ver como que las estructuras que faltaban del atlas. Bien, me, me dicen si se sigue viendo mi pantalla, por favor, que tengo ya. Bien, aquí, por ejemplo, les había dicho lo del tubérculo. ¿En qué parte se encuentra el tubérculo, no? ¿Dónde yo puedo ver? Era lo que esto reemplazaba, esta especie de apófisis espinosa que no tenían esta vértebra, esta primera vértebra. Esto de acá que está de morado es lo que nosotros conocemos como el tubérculo posterior, ¿no? Acá estará la superficie articular. Uy. Y esto que encontramos en lila, por ejemplo, acá, creo que está ahí el zoom. Sí, ya. Acá está
la articulación, atlanto, uy, atlanto axial, uy, lateral. Y por acá encontraremos a la superficie, el surco de la arteria vertebral. Arteria vertebral, sí se entiende aquí, ¿no? Voy a resumirlo porque no me alcanza mucho espacio acá. Y bueno, había un tubérculo posterior, también había acá un tubérculo de ligamento transverso. El ligamento transverso. Bien, esto lo vemos desde una vista posterior. Ahora acá tenemos una vista anterior y aquí vamos a encontrar estas, esta estructura. Bueno, lo que está de azul que ven ahí arribita son las carillas. Estas son estas carillas articulares. En este caso, si es vista anterior, será las carillas articulares superiores, ¿no? Y encontraremos al tubérculo anterior. ¿No? Que básicamente cumplían esta función de reemplazar la apófisis espinosa. Bien, entonces ahora pasamos al axis. Si no hay ninguna duda, ¿no? Al axis. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos decir de esta segunda vértebra cervical? Uy, acá, ya. Bien, el axis como tal, le había dicho, es la segunda vértebra cervical y esta va a estar caracterizada por la presencia del diente del axis, que justo era algo que yo había repetido constantemente cuando hablaba sobre las articulaciones, a lo que se unía esta vértebra, esta primera vértebra, ¿no? Vertebral, cervical, perdón. Bien, entonces, este diente del axis tiene también otro nombre que realmente es conocido como este proceso odontoides, que es una estructura única y característica del axis, y esta va a cumplir la función de movimiento porque va a permitir que rote, no, va a haber una rotación de la cabeza, ¿no? Junto con el atlas. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar características principales como por ejemplo el cuerpo vertebral, que en el caso del atlas no tenía, el diente del axis, que es como que la estructura característica de esta. El cuerpo vertebral va a ser robusto, va a tener una forma cilíndrica. eh, ¿Qué más? Se va a proyectar hacia arriba, ¿no? Hacia arriba del diente del axis, para que de este modo permita encajar en el arco anterior del atlas. Ya así habíamos visto, arco anterior, arco posterior. Este proceso odontoides es también una estructura ósea que se va a articular en el arco anterior mediante la articulación atlanto-axial medial, ¿no? Y bueno, siempre que hablamos de estabilizar, de reforzar esta articulación para que permita cumplir su función como tal, hablamos de los ligamentos, ¿no? Porque son esa especie de envoltura que les da rigidez, mejor dicho, que les da soporte, ¿no? Como tal, refuerza esa zona para que puedan realizar su función de manera adecuada, ¿no? Entonces vemos aquí los tres ligamentos que van a ser el ligamento transverso del atlas, los ligamentos alares y los ligamentos del vértice de este proceso odontoides, que, bueno, del diente, ¿no? Que como tal, ¿qué va a hacer? Va a unir el diente con el hueso occipital. Y los ligamentos alares van a conectar este proceso odontoide con los cóndilos occipitales. Y bueno, luego está el ligamento transverso del atlas que también va a envolver este diente, este proceso odontoides, manteniéndolo en esta posición, ¿no?
Contará también con las apófisis transversas, con la apófisis espinosa, que en este caso es grande, es bífida y también es fácilmente palpable, o sea, como que es algo que ustedes, no sé si acá lo pueden palpar, se siente, ¿no? Igual como en las demás apófisis espinosas, es algo que, a diferencia de las otras dos apófisis, esta es algo que ustedes pueden, pues, identificar, pueden sentir. Luego estarán las carillas articulares, el agujero vertebral, que en este caso es amplio, ¿no? Para poder alojar la médula espinal. ¿Se acuerdan cómo eran los agujeros vertebrales en las vértebras lumbares? ¿Eran más grandes o más pequeñas? ¿Se acuerdan? Yo les había dicho que había una diferencia, ¿no? Que iba variando según las regiones. No sé si se acuerdan. Era más pequeño. Bien. Esto de aquí, que yo les decía, el diente del axis o este proceso de ontoides, ¿no? Lo vamos a encontrar aquí. Aquí encontraré el agujero vertebral, a la apófisis espinosa, que ya como que desde el axis se va pareciendo un poco más a la estructura, como a la estructura típica de la vértebra, ¿no? Por acá vemos las láminas y aquí, esto de acá, están las carillas. No sé si se ve que lo señalé acá. Auricular superior. Bien, por acá estará los pedículos. Del otro lado igual, ¿no? Bueno, el agujero vertebral que ya lo señalé. Por acá encontraremos la carilla articular inferior. Habíamos puesto que acá era un poco más grande. Esta se ve un poco, se visualiza un poco más, ¿no? Acá solamente una parte. Pero luego vamos a ver otra vista que también lo va a enfocar. La carilla articular inferior. Bien, por acá estará el cuerpo vertebral. Y por acá encontraré el agujero transverso, la apófisis transversa, acá. Y bien, luego tenemos al axis. Y aquí vamos a encontrar desde esta vista lateral derecha eh, tres, uy, perdón, chicos, un momentito. Bien, tenemos estas tres estructuras más que van a ser la carilla articular posterior.
Y por acá la carilla articular anterior también encontraremos, bueno, la escotadura vertebral inferior, que va a ser esta zona de acá. Bien, eso respecto a las estructuras que faltan del axis. Y creo que eso sería todo con respecto a, a lo que son las vértebras. No, falta la 7, la séptima cervical. No, que esta séptima cervical, que va a ser, bueno, la prominente, en este caso, vamos a ver qué es lo que podemos visualizar aquí. Desde una vista superior vemos, ¿no?, el agujero vertebral de forma triangular, vemos los agujeros transversos, las apófisis transversas. También vemos estas láminas que son cuadradas. Y por acá les comparto un poco este resumen, ¿no? Este cuadro, que aquí van a poder como que ver cada característica de los cuerpos, de las apófisis, ¿no? Tanto cervicales, torácicas y lumbares. Y igual, láminas, apófisis espinosa y el agujero vertebral, que cada uno va a ir variando, ¿no? Uno va a ser más grande, uno un poco más pequeño, ¿no? De forma triangular o de forma circular también. Habíamos hablado de la columna vertebral, que bueno, también tiene el nombre de raquis, tiene el nombre también de, ay, justo acá lo tengo anotado, de espina dorsal, espina vertebral, que son otros dos nombres que también pueden encontrarlo. Sí. Bien, ¿qué más podemos hablar de eso? De las curvaturas. Em, y voy a buscar justo la diapositiva. Bueno, los movimientos de la columna, que ya les había dicho que, bueno, como tal eran flexión, extensión, rotación, lateralidad, ¿no? Y por acá veremos lo que son las, uy, por acá, me salté una, creo, curvaturas. Bien, ok. Bueno, estas curvas son importantes para el equilibrio y nos van a ayudar a estar de pie en lo que respecta a poder estar más erguidos, ¿no? Son curvaturas fisiológicas, ¿no? Y también hay curvaturas patológicas bueno, como tal van a contribuir a una buena función, a una adaptabilidad, ¿no? Aquí como justo está compartiendo la pantalla se ve que, bueno, hay curvaturas que van a ayudar a soportar el peso, a absorber los impactos y a mantener el equilibrio. Ahora, ¿cuáles son estas curvaturas fisiológicas? Son estas, las que nosotros podemos visualizar aquí, ¿no? Se van a desarrollar durante la vida fetal y van a estar convexas hacia atrás, que van a ser curvaturas primarias, ¿no? Conocidas como cifosis. Encontraremos cifosis torácica y cifosis sacra, es la que está aquí. Que bueno, como tal, las torácicas van a estar en la región torácica y las sacras van a estar en la región sacra. Luego estarán las curvaturas secundarias, que son lordosis, y estas se van a desarrollar después del nacimiento, como la adaptación de la postura erguida. Entonces, luego ahí encontraremos lordosis cervical y, como vemos acá, también lordosis lumbar. Que bueno, la lordosis cervical en este caso va a aparecer cuando, uy, acá. La lordosis cervical va a aparecer ¿en qué momento de nuestra vida? Cuando el bebé comienza a sostener la cabeza, ¿no? Ya eso va después del nacimiento. Otras sí, como las primarias, que van a ser durante la vida fetal. Y en el caso de la lumbar, se desarrolla cuando el niño empieza a caminar, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las características de las curvaturas fisiológicas? La cervical y la lumbar son convexas hacia adelante, ¿no? Son lordóticas. Y las torácicas y las sacras van convexas pero hacia atrás. Ahora, existen curvaturas patológicas también. No les he puesto en esta diapositiva, lo iba a mencionar más que nada para que también lo tengan en cuenta. Sobre todo es importante que se memoricen, no memoricen, pero que aprendan el nombre de estas, ¿no? Algo que se conoce como hiperlordosis, hipercifosis o escoliosis, que tal vez es lo que comúnmente han escuchado, ¿no? Esta escoliosis es la curvatura lateral anormal de la columna. Entonces, esta puede ser
estructural, no. Bueno, tiene causa congénitas, idiopáticas, también o funcional, ¿no? En este caso va a ser a causa de una mala postura. Ahora, la hipercifosis es una excesiva curvatura hacia atrás en la región torácica, ¿no? Y la hiperlordosis, que lordosis solamente pueden ser dos, o lumbares o cervicales. Es una excesiva curvatura hacia adelante en la región cervical o lumbar, ¿no? Que bueno, esto puede ser asociada a la obesidad, al embarazo también, o en caso haya debilidad muscular. Bien, aquí los movimientos de la columna. Y vamos a seguir con, bueno, ya nos faltan 3 diapositivas. Esto que es respecto a los discos intervertebrales, ¿no? Yo les había dicho que había una especie de unión entre vértebra y vértebra. Y aquí es donde vamos a encontrar los discos intervertebrales. Bien, aquí nosotros podemos ver estas estructuras que vamos a ver, el anillo fibroso, el núcleo pulposo del disco vertebral, ¿no? Por ahí vemos que reconocemos a la apófisis, la médula espinal, por ahí una vértebra que está su apófisis transversa, su apófisis espinosa y la caridad articular superior. Ahora, estos discos intervertebrales son fibrocartilaginosas, ¿no? Son estas estructuras fibrocartilaginosas. Ahora, ¿dónde se van a encontrar? Entre vértebra y vértebra. Y van a actuar como esa especie de amortiguador, ¿no? Que va a permitir la flexibilidad de la columna vertebral, ¿no? Para que desarrolle sus funciones de una manera correcta, ¿no? Son importantes para el movimiento, también para la distribución del peso, ¿no? Bueno, a lo largo de la columna. Y bueno, aquí habíamos visto nosotros este núcleo pulposo. Este núcleo pulposo va a ser el centro del disco, no tiene una consistencia como tal gelatinosa, diría yo. Va a actuar como una especie de amortiguador, ¿no? Que permite que el disco absorba y distribuya las fuerzas de comprensión que van a estar, bueno, que va a recibir la columna, ¿no? Ahora, ¿qué más? En el núcleo pulposo, el agua es fundamental eh, para poder, como tal, mantener la elasticidad, ¿no? Y también para la absorción de estos impactos, ¿no? Bueno, que se van a generar en el peso, que van a generar peso en la columna. Bien, también había hablado del anillo fibroso, del disco intervertebral, y este va a ser el que va a rodear. Ustedes ven acá en esta imagen que es el que rodea este núcleo pulposo y que va a estar compuesto, bueno, por varias capas de fibras de colágeno, ¿no? Que van a estar dispuestas en ángulos oblicuos, ¿no? Que es lo que va a aportar, es resistencia a las fuerzas tanto de comprensión o como de torsión, ¿no? Entonces, su función va a ser poder mantener a este núcleo pulposo en su lugar y por ende va a evitar que se desplace, ¿no? Entonces vemos que lo rodea, como que lo envuelve. Bien, entonces recalcar que son amortiguadores, favorecen el movimiento y dan estabilidad al núcleo pulposo, ¿no? Para que se mantengan en su sitio. Aquí vemos, ¿no? Como que el núcleo pulposo, el anillo fibroso, la posición normal en caso de extensión o de inclinación lateral. Acá vemos cuando la columna vertebral, durante el movimiento, ¿no? Cuando el joven se está agachando. Aquí de igual manera. Ahora, ¿qué pasa cuando no puede cumplir? ¿Cuál es una de las causas por las que no se pueda cumplir esta función? ¿No? En caso de una hernia discal, por ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Cuando hablamos de una herniación. Bien, las causas de una hernia van a variar, pero como tal, esta va a ser una afección en la que el núcleo pulposo de un disco intervertebral se va a desplazar. El anillo fibroso no está cumpliendo su función y esta se desplaza a través de una, diría yo, como, bueno, porque se rompe el anillo fibroso, en este caso hay, no necesariamente por completo, pero hay como una especie de fisura, ¿no? Hay una rotura en el anillo fibroso y esto va a causar una compresión de las raíces nerviosas que van a encontrarse próximas a esta zona
y van a generar dolor, van a generar debilidad, entumecimiento en algunos casos también en las áreas que los nervios van a poder afectar. Entonces, ¿cuáles van a ser estas causas? Como les dije, van a variar. Pueden ser desde degeneración del disco hasta traumatismos o lesiones, ¿no? Como que una especie de esfuerzos repetitivos, un estilo de vida también, ¿no? La falta de ejercicio, por ejemplo, el sobrepeso y la mala postura contribuyen a la aparición de una hernia discal. Los esfuerzos repetitivos, ¿no? Movimientos repetitivos de torsión o levantamiento de objetos muy pesados, ¿no? Que pueden generar esta sobrecarga en los discos y aumentar el riesgo de que se hernien. Ahora, cuando hablábamos de los traumatismos o lesiones, no son como que golpes o caídas que pueden causar daños en los discos, que van a provocar como tal que el núcleo pulposo se va a desplazar hacia afuera. Y bueno, cuando dije degeneración del disco, es que también puede pasar que con el envejecimiento los discos intervertebrales pierdan agua y pierdan a la vez elasticidad, lo que hace que el anillo fibroso ya no amortigüe, ¿no? Porque era su función principal. Entonces, este anillo fibroso se va a debilitar y se va a hacer más propenso a desgarrarse. Esos son como que lo que podría impedir que no, lo que impide, mejor dicho, lo que impide que cumple esta función, no, el núcleo pulposo, ¿no? Por esa especie de rotura de este anillo fibroso por las diferentes causas que ya les he mencionado. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos prevenir una hernia discal? Mantener un peso saludable, porque por ahí también les dije que era por sobrepeso, ¿no? Hacer cargas muy pesadas, el ejercicio regular, hacer, no hacer movimientos bruscos o levantamientos bruscos con mucho peso, ¿no? Y una postura correcta, ¿no? Para poder evitar estas hernias. Bien, chicos, eso ha sido todo respecto a la primera clase. No sé si es que hay alguna pregunta adicional, pero en caso no, voy a pasarles el post-test y nos vemos la siguiente clase. Pero antes, quisiera saber si todo claro y o si hay alguna duda también. Me dicen, de paso que voy aprovechando en pasarles el todo claro. Bien, voy a acá ir compartiéndoles el link del post-test, lo voy a dejar en ese chat. Bien, no se preocupen que, bueno, la clase se lo voy a, esta diapositiva se la voy a pasar por el chat de WhatsApp. Si eso es todo, chicos, nos vemos la próxima clase, creo que es el día sábado. Hemos quedado el día sábado para ver lo que corresponde a su próxima clase, que creo que es cuello visceral o parietal. Ahí lo voy como que comentando por el chat del grupo. Chicos, voy a dejar de grabar.